Situada entre los acontecimientos de Saw y Saw 2, la película nos traslada a México, donde un John Kramer cada vez más enfermo y desesperado viaja para someterse a un tratamiento experimental muy arriesgado. Pero toda la operación resulta ser un fraude. John hará lo que mejor se le da. Una vez más, y lleno de rabia, retomará su papel de asesino en serie. Por cronología podríamos estar teniendo flashbacks o escenas de Saw 1 y algunas otras de Saw 2, por lo que podríamos tener el regreso de Leigh Whannell como Adam, quien aparte de protagonista fue el guionista de la primera entrega y creador de la saga junto con Wong. También él es el protagonista del cortometraje ahora llamado Saw 0.5, que sirvió para vender la idea de la película a posibles compañías. Y esta cinta será la más larga de la saga, con una duración de casi 2 horas.